Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras impactantes historias que te harán reflexionar sobre la vida y la fe. Acompáñanos en este viaje lleno de emociones y lecciones. Ahora, comencemos. Juan había sido un hombre de éxito en los ojos de todos los que lo conocían. Era un padre de familia dedicado, un hombre de negocios respetado en su comunidad y alguien que, hasta hace algunos años, había sido un pilar en la iglesia local. Sin embargo, la presión de su trabajo y las responsabilidades que lo rodeaban comenzaron a consumirlo poco a poco. Su vida, antes centrada en su fe y en su familia, se convirtió en una rutina constante de negocios, reuniones y más reuniones. Todo lo demás quedó en un segundo plano. Su esposa, María, había sido su compañera fiel durante más de 15 años. Juntos habían formado una familia hermosa con 2 hijos, y durante mucho tiempo habían asistido a la iglesia todos los domingos, compartiendo su fe con sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Juan se distanció. El trabajo lo absorbía, y las invitaciones de María para volver a la iglesia caían en oídos sordos. Tal vez el próximo domingo, querida. Estoy agotado esta semana, repetía una y otra vez. María, aunque comprendía el cansancio de su esposo, sabía que algo estaba cambiando en él. Su mirada ya no tenía el brillo de antes, y aunque Juan siempre estaba allí físicamente, emocionalmente parecía estar en otro lugar. A pesar de que sus hijos aún mantenían una relación cercana con él, Juan estaba cada vez más desconectado de la familia. María intentó varias veces hablar con él sobre su fe, pero Juan simplemente la evadía. «Tengo mucho en mi cabeza ahora, María. Prometo que volveremos a la iglesia pronto», decía con un tono que parecía sincero, pero que nunca se concretaba. Un jueves por la tarde, después de un día particularmente largo y estresante en el trabajo, Juan caminaba rápidamente por las calles del centro de la ciudad, preocupado por un proyecto que estaba por cerrar. Sus pensamientos giraban en torno a números, contratos y la necesidad de mantener su reputación impecable en el mundo de los negocios. Mientras cruzaba la calle hacia su oficina, un niño pequeño, descalzo y sucio, se acercó a él. «Señor, ¿me podría dar algo de comer?», preguntó el niño con una voz casi inaudible, pero llena de desesperación. Juan, sumido en su estrés, apenas lo miró. «No tengo tiempo para esto», murmuró, mientras apartaba al niño con un gesto rápido y continuaba su camino. El niño, que parecía no tener más fuerzas, simplemente lo miró con tristeza antes de alejarse lentamente. Juan no se detuvo ni un segundo a pensar en lo que acababa de pasar. Estaba demasiado concentrado en sus propias preocupaciones. Esa noche, cuando llegó a casa, su familia lo recibió como de costumbre. María le sonrió y los niños corrieron a abrazarlo, pero Juan no podía dejar de pensar en el niño. Algo en la expresión de aquel pequeño lo había inquietado profundamente. Durante la cena, sus hijos contaron emocionados las anécdotas del día en la escuela, y aunque Juan sonreía y asentía, su mente seguía atrapada en ese encuentro fugaz. Después de la cena, mientras todos se preparaban para dormir, Juan permaneció en el salón, perdido en sus pensamientos. Se dijo a sí mismo que no era responsable de los problemas de todos. «Hay demasiados niños en la calle. No puedo ayudar a todos. Tengo suficiente con lo mío», pensó, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto al ignorar al niño. Pero esa noche, cuando finalmente se acostó, su mente no pudo descansar. Cerró los ojos y, tan pronto como cayó en el sueño, comenzó a soñar. En su sueño, Juan caminaba por una carretera desierta. A su alrededor, solo había oscuridad. No había estrellas, no había luna, solo una sensación de vacío absoluto. A lo lejos, una pequeña luz brillaba en la distancia, pero cada vez que intentaba acercarse, la luz parecía alejarse más. De repente, una voz resonó en la oscuridad. «¿Por qué me negaste hoy?». La voz era profunda, solemne y cargada de autoridad. Juan se detuvo en seco, mirando a su alrededor, pero no había nadie. Solo él y esa luz, siempre fuera de su alcance. Despertó sobresaltado, su corazón latiendo rápido y el sudor cubriendo su frente. El sueño lo había dejado perturbado, y aunque trató de convencerse de que solo había sido una pesadilla,
algo en su interior le decía que no era así. Los días pasaron y cada noche, el mismo sueño volvía a perseguirlo. La carretera desierta, la luz que se alejaba y la voz que lo interrogaba. ¿Por qué me negaste hoy? Juan comenzó a sentirse inquieto. No podía concentrarse en su trabajo y su relación con su familia empezó a deteriorarse aún más. Se volvió distante y ausente, incapaz de disfrutar de los momentos que antes lo hacían feliz. María, preocupada, lo observaba desde la distancia, sin saber cómo ayudarlo. Una noche, después de semanas de tormento, María decidió hablar con él. «Juan, algo te está molestando. ¿Qué es lo que te está pasando?», le preguntó, mirándolo con preocupación. Juan, cansado y exhausto, decidió contarle sobre los sueños. «He estado soñando con esa misma escena noche tras noche. Es como si algo me estuviera diciendo que hice mal al ignorar a ese niño», confesó, bajando la mirada. María lo escuchó con paciencia, sabiendo que su esposo estaba enfrentando una batalla interna. «Tal vez es Dios tratando de decirte algo. Tal vez es hora de que te reconectes con tu fe. No puedes seguir cargando con todo tú solo», Juan le dijo con suavidad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Juan decidió orar antes de dormir. Se arrodilló al lado de la cama, sin saber muy bien qué decir, pero sintió que debía hacerlo. «Dios, si este es un mensaje, ayúdame a entenderlo. No sé qué hacer, pero necesito respuestas», susurró, esperando sentir alguna señal de consuelo. Al día siguiente, Juan se despertó con una sensación de urgencia. Decidió volver al lugar donde había visto al niño, con la esperanza de corregir su error. Caminó por las mismas calles, buscando al pequeño entre la multitud, pero el niño ya no estaba. Desesperado, comenzó a preguntar a las personas que pasaban si lo habían visto, pero nadie recordaba haber visto a un niño descalzo pidiendo comida. Juan se sentía más perdido que nunca. Decidió entrar en una iglesia cercana, buscando un momento de paz. Se sentó en uno de los bancos, dejando que el silencio del lugar lo envolviera. Mientras estaba allí, un sacerdote se le acercó. «Pareces estar buscando algo», le dijo el sacerdote con amabilidad. Juan le contó sobre el niño, los sueños y el sentimiento de culpa que lo había estado persiguiendo. El sacerdote lo escuchó con atención y cuando Juan terminó, le dijo: «A veces, Dios nos pone en situaciones para probar nuestra compasión. No siempre entendemos el propósito en el momento, pero con el tiempo, esas pruebas revelan algo sobre nosotros mismos. Ese niño pudo haber sido una oportunidad para que redescubrieras tu humanidad y tu fe». Las palabras del sacerdote resonaron en la mente de Juan durante días. Esa noche, cuando se acostó, por primera vez en semanas no tuvo el mismo sueño. En lugar de la carretera desierta, soñó con un camino iluminado por el sol, rodeado de niños riendo y jugando. Se despertó sintiéndose renovado, como si finalmente hubiera entendido el mensaje que Dios le estaba enviando. A partir de ese día, la vida de Juan cambió drásticamente. Decidió tomar acción y comenzó a involucrarse en obras de caridad. Comenzó ayudando en un comedor comunitario cercano, sirviendo comida a niños en situación de calle. Al principio, fue difícil para él enfrentar la realidad de cuántos niños vivían en esas condiciones, pero con el tiempo, encontró consuelo al saber que estaba haciendo algo por ellos. Con el apoyo de su esposa, Juan fundó un refugio para niños sin hogar. Allí, no solo les ofrecían comida y un lugar donde dormir, sino también educación, atención médica y, lo más importante, un espacio donde se sintieran amados y valorados. Aunque nunca volvió a ver al niño que había marcado el inicio de su transformación, Juan supo en su corazón que había pasado la prueba. La paz que tanto había buscado finalmente llegó a su vida, y su fe, que había estado dormida durante tanto tiempo, volvió a florecer con una fuerza renovada. Juan había redescubierto lo que era realmente importante: la compasión, el amor por los demás y el propósito divino que Dios tenía para su vida. Poco a poco, comenzó a notar cómo su vida cambiaba. Ya no se sentía vacío ni insatisfecho. En lugar de preocuparse solo por el trabajo o los éxitos materiales, se enfocaba en ayudar a los demás y en cuidar a los más vulnerables. La transformación de Juan no solo afectó su vida, sino también la de su familia. María,
Su esposa vio como el hombre que alguna vez había estado atrapado en las preocupaciones mundanas, ahora irradiaba paz y propósito. Sus hijos, que antes lo veían distante, comenzaron a compartir más tiempo con él en el refugio, aprendiendo sobre la importancia de la bondad y el servicio a los demás. El refugio que Juan y María habían fundado no solo creció en tamaño, sino también en impacto. Con el tiempo, comenzaron a recibir apoyo de la comunidad local, de empresas y de personas que veían en su labor un ejemplo de lo que significa vivir con propósito. Juan no solo estaba brindando un hogar a los niños sin techo, sino que también estaba sembrando esperanza y fe en cada uno de ellos. Un día, mientras ayudaba a servir la comida en el refugio, Juan vio entrar a un joven que le resultaba familiar. Era el niño que años atrás le había pedido ayuda en la calle. Sin embargo, ahora ya no era un niño descalzo y hambriento. Estaba limpio, bien vestido y con una expresión de agradecimiento en su rostro. El joven se acercó a Juan y, con una sonrisa, le dijo: «Gracias por no haberme olvidado, aunque en ese momento no pudiste ayudarme. Fue tu cambio lo que ayudó a muchos como yo». Juan sintió una inmensa paz al escuchar esas palabras. Comprendió que, aunque en ese momento no había podido ayudar a ese niño en la calle, Dios le había dado una segunda oportunidad para hacer la diferencia en la vida de muchas personas. Y fue esa oportunidad la que transformó no solo su vida, sino también la de todos aquellos a quienes tocaba con su amor y compasión. Desde ese día, Juan se dedicó por completo a su misión, sabiendo que había encontrado su verdadero propósito en la vida. La lección que había aprendido era clara. Nunca es tarde para cambiar, para reencontrarse con la fe y para vivir una vida que refleje el amor y la compasión de Dios. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más relatos que nos recuerdan la importancia de la fe, la compasión y el amor en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos.